Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un drama jugoso, una historia que ha estado circulando por las redes y los foros de chismes de Faru, Dula durante semanas. Estamos hablando del momentazo en el que Kerem, nuestro Galu, turco favorito, fue acorralado por las periodistas Ande y Bueno, ya sabru, de Q Copyright hablamos, y la gran pregunta Q Copyright dijo al fin. Antes de que empecemos, quiero pedirles a todos los que sean nuevos por AQ que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, análisis y por supuesto, mucho salseo del mundo del entretenimiento. Ahora sin preámbulos, vamos a desenmarañar más menos a esta historia. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem, a quien todos conocemos por sus papeles en exitosas series y por su irresistible encanto, ha estado en el ojo del huracán por varios rumores. Algunos lo vinculaban sentimentalmente con una CEO estrella, otros especulaban sobre proyectos secretos y, como si fuera poco, también Copyright hubo ciertos comentarios sobre su supuesta mala relación superíndice 3N con algunos directores. Vamos, un combo completo para mantener a la prensa ocupada. Y entonces llegamos al dúo clave. Kerem salva de un restaurante en Estambul, al parecer después Copyright de una reunión superíndice 3N de negocios. Estaba tratando de pasar desapercibido con una gorra y gafas de sol, pero ya sabemos que con su estatura y atractivo, eso es casi imposible. Estaban esperándolo como aves de rapio más menos alistas para atacar. Ande, una periodista con una reputación superíndice 3N de no andarse con rodeos, y otra reportera, cuyo nombre mantendremos en el anonimato para evitar controversias innecesarias, pero que también Copyright N es conocida por sus preguntas incisivas. Las maras comenzaron a grabar, los flashes destellaban y el ambiente se tenso superíndice 3 al instante. Ande, sin perder tiempo, se lanzó superíndice 3 directamente al grano. Kerem, es cierto que ese saliendo con. La otra periodista, no queriendo quedarse aún más menos adiu superíndice 3 RU, pidamente, y Q Copyright hay de los rumores sobre tu enfrentamiento con el director de tu última película. ¿Puedes aclarar algo al respecto? Kerem, visiblemente sorprendido, intentó superíndice 3 mantener la calma. Se detuvo, respiró superíndice 3 hondo y miró superíndice 3 directamente a las maras. Se podía sentir la tensión superíndice 3N en el aire. Todos los presentes, incluyendo los fans que se habían congregado alrededor, esperaban ansiosamente su respuesta. Buenas tardes, comenzó superíndice 3 Kerem con una sonrisa forzada. Entiendo su copyright y agradezco su preocupación superíndice 3N, pero prefiero mantener mi vida personal alejada de los reflectores. Creo que todos merecemos un poco de privacidad. Hasta AQ, nada nuevo. Era la típica respuesta evasiva de una celebridad que no quiere meterse en problemas. Pero Ande obviamente no estaba dispuesta a conformarse con eso. Insistió superíndice 3, Kerem, con todo respeto, tus fans merecen saber la verdad. ¿Hay algo que quieras decir sobre tu relación superíndice 3N con? La otra periodista se sumó superíndice 3 nuevamente, y sobre el tema del director, ¿es cierto que tuviste diferencias creativas? Fue en ese momento cuando Kerem cambió superíndice 3. Su sonrisa desapareció superíndice 3 y su rostro se endureció superíndice 3. Se notaba que estaba luchando por mantener la compostura. Miren, dijo con un tono ligeramente elevado, entiendo que este es su trabajo, pero creo que es tú, cruzando la línea. No voy a hablar de mi vida personal ni de mis relaciones laborales. Creo que es importante respetar la privacidad de las personas. Fue cuando la situación superíndice 3N se puso a UNMU, incu superíndice 3 moda. Ande con su característica audacia, le preguntó superíndice 3 directamente, Kerem, ¿es tú, negando los rumores? La otra periodista aprovechando la oportunidad, aún más menos adiu superíndice 3, ¿es tú, diciendo que todo es falso? Kerem se quedó superíndice 3 en silencio por unos segundos, como si estuviera sopesando sus opciones. Podía seguir evadiendo las preguntas, pero eso solo alimentará a los rumores. Podía negar todo rotundamente, pero eso podrá ser contraproducente si luego salva a la luz alguna evidencia. Y podía decir la verdad, pero eso implicaba revelar detalles íntimos de su vida. Finalmente tomó superíndice 3 una decisión superíndice 3N.
No voy a negar ni confirmar nada, dijo con firmeza. Lo que voy a decir es que estoy enfocado en mi trabajo y en mi carrera. Estoy muy agradecido por el apoyo de mis fans y espero seguir contando con su cariño más menos o. En cuanto a los rumores, creo que es importante no creer todo lo que se lee en Internet. Muchas veces la información superíndice 3N es distorsionada o simplemente es falsa. Luego Kerem dio media vuelta y se alejó superíndice 3, dejando a las periodistas con la palabra en la boca. La escena, por supuesto, fue grabada y difundida por todos los medios de comunicación superíndice 3N y redes sociales. La opinión superíndice 3N pública se dividió superíndice 3. Algunos criticaron a las periodistas por ser demasiado agresivas e invasivas. Otros acusaron a Kerem de ser evasivo y de no dar la cara. Y por supuesto, hubo quienes simplemente disfrutaron del drama y se dedicaron a especular sobre la verdad de los rumores. ¿Pero ¿qué copyright significa todo esto? ¿Qué copyright podemos deducir de la reacción superíndice 3N de Kerem? En mi opinión superíndice 3N, creo que su respuesta, aunque evasiva, fue bastante inteligente. No nego superíndice 3 ni confirmo superíndice 3 nada, lo que le permite mantener sus opciones abiertas. Al mismo tiempo dejo superíndice 3 claro que no estoy dispuesto a hablar de su vida personal, lo que es comprensible. En cuanto a los rumores creo que es importante tomar todo con pinzas. Ya sabemos CU superíndice 3 mo funciona la prensa del corazu superíndice 3N. A veces la información superíndice 3N es exagerada o inventada con el único propósito superíndice 3 sito de generar controversia y vender revistas. Ahora bien, hablando específicamente de los rumores sobre su relación superíndice 3N con la CEO estrella, es cierto que se les ha visto juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación superíndice 3N. Pero eso no necesariamente significa que es tu copyright N saliendo. Podrán ser simplemente amigos o estar trabajando en algún proyecto juntos. En cuanto al tema del director, es común que haya diferencias creativas en el mundo del cine y la televisión superíndice 3N. No siempre todos N de acuerdo en todo y a veces surgen conflictos. Pero eso no significa necesariamente que haya una mala relación superíndice 3N entre las partes. En resumen, la situación superíndice 3N con Kerem y las periodistas fue un momento tenso e incu superíndice 3 modo. Su respuesta fue evasiva, pero comprensible. Y en cuanto a los rumores, creo que es importante no creer todo lo que se lee en Internet y esperar a que haya una confirmación superíndice 3N oficial. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis. No se olviden de dejar sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan ustedes sobre todo este drama. ¿Creen que Kerem estuvo ocultando algo? ¿Creen que las periodistas fueron demasiado lejos? Me encantaría saber su opinión. Gracias por ver este vídeo. Si les gustó superíndice 3, denle like y compártanlo con sus amigos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Hasta la superíndice 3 Sima. Pero la historia no termina aún, por supuesto que no. Esto es la farúndula, y una vez que se abre la caja de Pandora, es difícil volverla a cerrar. Después copyright ese del incidente frente al restaurante, la situación superíndice 3N se intensificó superíndice 3 AUNMUS. Las redes sociales estallaron con hashtags apoyando y criticando a Kerem, así como a las periodistas. Se crearon hilos interminables en foros de discusión superíndice 3N, analizando cada palabra, cada gesto y cada mirada de Kerem. Algunos fans comenzaron a investigar a fondo, buscando pistas en las redes sociales de Kerem y de su supuesta CEO estrella. Analizaron cada me gusta, cada comentario y cada mención superíndice 3N, tratando de encontrar alguna más menos al que confirmara o desmintiera los rumores. Otros osados incluso contactaron a personas cercanas a Kerem, tratando de obtener alguna información superíndice 3N privilegiada. Y mientras tanto, copyright aqua Kerem. Pues al parecer, se mantuvo alejado del ojo público. No publicó superíndice 3 nada en sus redes sociales durante varios días, y tampoco se dejó superíndice 3 ver en eventos públicos. Algunos especularon que estaba tratando de evitar la controversia, mientras que otros creían que estaba preparando una estrategia para aclarar la situación superíndice 3N de una vez por todas. Pero la prensa, por supuesto, no se iba a quedar de brazos cruzados.
Después copyright S de la confrontación superíndice 3N frente al restaurante, Ande y la otra periodista continuaron investigando y buscando ese información superíndice 3N. Se dice que contactaron a fuentes internas de la producción superíndice 3N de la última película de Kerem, tratando de confirmar los rumores sobre su supuesto enfrentamiento con el director. También Copyright N se comenta que intentaron entrevistar a la CEO estrella de Kerem, pero ella se negó superíndice 3 a hacer declaraciones. La situación superíndice 3N se volvió a cada vez tensa y la presión superíndice 3N sobre Kerem aumentaba. Los fans estaban ansiosos por saber la verdad, la prensa lo acosaba y los rumores no cesaban de circular. Era evidente que Kerem tenía que hacer algo para poner fin a todo esto. Y finalmente, después copyright S de varios días de silencio, Kerem decidió superíndice 3 romper su silencio. Publicó superíndice 3 un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que agradecía el apoyo de sus fans y pedía respeto por su privacidad. También Copyright N negó superíndice 3 rotundamente los rumores sobre su supuesto enfrentamiento con el director de su última película, y afirmó superíndice 3 que siempre ha tenido una excelente relación superíndice 3N profesional con diéresis Copyright L. En cuanto a los rumores sobre su relación superíndice 3N con la CEO estrella, Kerem fue un poco ambiguo. Dijo que ella es una gran amiga y una persona muy especial para diéresis Copyright L, pero no confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 si existe algo entre ellos. El mensaje de Kerem generó superíndice 3 una reacción superíndice 3 enemista entre sus fans. Algunos lo aplaudieron por ser honesto y directo, mientras que otros lo criticaron por no ser lo suficientemente claro. Pero en general, el mensaje sirvió superíndice 3 para calmar un poco las aguas y para reducir la presión superíndice 3N sobre Kerem. Sin embargo, la prensa no estaba dispuesta a darse por vencida. Después copyright S del mensaje de Kerem, Ande y la otra periodista publicaron un comunicado en el que criticaban su falta de transparencia y lo acusaban de evadir las preguntas importantes. También Copyright N anunciaron que seguirán investigando y buscando la verdad, y que no se detendrán hasta que Kerem du copyright una explicación superíndice 3N completa. La situación superíndice 3N se ha convertido en una verdadera guerra entre Kerem y la prensa. Ambos bandos estaban decididos a no ceder y a luchar hasta el final. Los fans, por supuesto, estaban divididos y expectantes, esperando ver que Copyright N será el ganador de esta batalla. Pero en medio de todo este drama, hubo una pregunta que seguía sin respuesta. ¿L es la verdad de True S de los rumores? ¿Es tú, Kerem, saliendo con su CEO estrella? ¿Tuvo realmente un enfrentamiento con el director de su última película? ¿O todo es simplemente una invención superíndice 3N de la prensa para generar controversia? La verdad, como siempre, es difícil de saber. En el mundo de la farándula, la línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N es muy delgada, y muchas veces es imposible distinguir entre lo que es cierto y lo que es falso. Pero lo que es cierto es que Kerem se encuentra en una situación superíndice 3N muy difícil, y que tendrá que ser muy inteligente para salir ileso de todo este embrollo. Y hablando de la CEO estrella, cuyo nombre hemos mantenido deliberadamente en la sombra, su papel en todo este drama es crucial. Ella, a diferencia de Kerem, ha mantenido un perfil bajo desde que los rumores comenzaron a circular. No ha hecho declaraciones públicas ni ha respondido a las preguntas de la prensa. Su silencio ha alimentado a las especulaciones, y muchos se preguntan qué copyright piensa ella de todo esto. ¿Es tú de acuerdo con la estrategia de Kerem de no negar ni confirmar nada? ¿O preferiría que diéresis copyright L fuera honesto y transparente? Incluso algunos han llegado a teorizar que la CEO estrella podría estar detrás de la filtración superíndice 3N de los rumores a la prensa. Suena descabellado, su copyright, pero en la farándula todo es posible. Quizás ella es tu copyright interesada en aumentar su propia fama y popularidad, y ve en esta situación superíndice 3N una oportunidad para lograrlo. O quizás ella simplemente quiere obligar a Kerem a revelar la verdad sobre su relación superíndice 3N, y es tu copyright utilizando los rumores como una forma de presión superíndice 3N. Por supuesto, estas son solo teorías, y no hay evidencia alguna que las respalde. Pero lo cierto es que el silencio de la CEO estrella es muy sospechoso, y no ayuda a aclarar la situación superíndice 3N. En cuanto al director de la película, su papel en todo este asunto también copyright N es importante.
Si realmente hubo un enfrentamiento entre U con diéresis copyright L y Kerem, eso podrá afectar negativamente la reputación superíndice 3N de ambos. Podrá dar más menos a la imagen de Kerem como un actor profesional y respetuoso, y podrá poner en duda la capacidad del director para manejar a sus actores. Por eso es fundamental que el director se pronuncie sobre los rumores y aclare la situación superíndice 3N de una vez por todas. Si realmente hubo diferencias creativas, deberá reconocerlo y explicar CU superíndice 3 mo se resolvieron. Y si todo es simplemente una invención superíndice 3N de la prensa, deberá negarlo rotundamente y defender a Kerem. En definitiva, la situación superíndice 3N con Kerem y las periodistas es un verdadero culebro superíndice 3N turco, lleno de drama, intriga y especulación superíndice 3N. La verdad, como siempre, es difícil de alcanzar, pero lo que es seguro es que esta historia aún no ha terminado. Y yo, por supuesto, estaré copyright AQ para mantenerlos informados de todas las novedades. Ahora, CU copyright, tenme en los comentarios de Q copyright lado estu, N ustedes. ¿Creen que Kerem estu ocultando algo? ¿Creen que las periodistas fueron demasiado lejos? Quiero saber su opinión superíndice 3N. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, y de compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos con las últimas noticias y el mejor salseo del mundo del entretenimiento. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, eventualmente.